Bitcoin ha despertado algo más grande que el mercado. No hablamos únicamente de velas verdes, zonas clave o volatilidad atravesando el tablero financiero, hablamos de una reacción mucho más profunda. Mientras la red de Bitcoin demuestra otra vez que puede alterar expectativas, una institución vinculada a la Reserva Federal estudia por qué sus movimientos atraen compradores. Al mismo tiempo, Bruselas observa las bóvedas DeFi y se pregunta quién debe responder cuando el crédito circula sin una ventanilla bancaria tradicional. Guerreros, esta vez el precio no es la historia completa, es la alarma que ha despertado al sistema. Sobre la mesa aparecen dos piezas, la primera revela cómo las ganancias pasadas de Bitcoin pueden modificar decisiones reales de inversión. La segunda muestra a los reguladores financieros intentando extender MiCA hacia un territorio que todavía no encaja en sus categorías, pero la psicología, capital y control avanzan sobre el mismo mapa. Y aquí nacen dos escenarios. Escenario A. Las autoridades monetarias comprenden mejor el comportamiento cripto, diseñan reglas precisas y abren una puerta más segura hacia la adopción. Escenario B. El aparato estatal confunde protección con dominio, impone estructuras pensadas para la banca internacional y asfixia mecanismos que funcionan precisamente porque distribuyen el control. Criptonautas, hoy no preguntamos solamente hacia dónde va Bitcoin, preguntamos qué hará el mundo cuando comprenda el efecto que Bitcoin provoca. El primer movimiento llega desde el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. Un nuevo estudio analiza encuestas repetidas con hasta 25.000 hogares estadounidenses por ronda. Su conclusión rompe una idea cómoda: quienes compran criptomonedas no se distinguen solo por edad, ingresos o tolerancia al riesgo, lo decisivo son sus creencias sobre la rentabilidad futura. Los propietarios de cripto esperaban, de media, un rendimiento anual del 22%, entre quienes no poseían activos digitales, la previsión media era del 7%. Esa distancia no describe simplemente optimismo, describe dos realidades mentales observando el mismo entorno cripto. El estudio encontró que cada punto porcentual adicional en la rentabilidad esperada se asociaba con un aumento de 8 décimas en la probabilidad de poseer criptomonedas. En acciones, bonos u oro, los datos demográficos y financieros suelen explicar mucho más. Aquí sucede algo distinto: la expectativa domina la entrada. Pero el hallazgo verdaderamente potente aparece cuando los investigadores muestran a determinados hogares la rentabilidad reciente de Bitcoin. La información incrementó alrededor de 2 puntos porcentuales la asignación que deseaban mantener en cripto, aproximadamente un 47% frente al nivel del grupo de control. Después también aumentaron las compras reales cerca de 2,5 puntos. Esto significa que una subida no termina cuando cierra la vela, continúa dentro de la percepción colectiva, el movimiento entra en las pantallas, cruza los mercados financieros, alcanza nuevos inversores y puede convertirse en flujo de capital. Más compradores elevan la demanda, una demanda mayor refuerza el precio renovado vuelve a atraer miradas. Ese circuito no garantiza una tendencia eterna, también puede alimentar excesos, falsas certezas y entradas tardías. La propia investigación relaciona la ausencia de información compartida con la volatilidad característica del universo blockchain. Cuando cada participante imagina un futuro diferente, el mercado acelera, duda y corrige con violencia. Por eso debemos ser precisos, rompe bloques del cifrado. Este estudio no es una recomendación de compra, ni una promesa de la Reserva Federal, ni una señal de que un banco central vaya a respaldar Bitcoin. Es algo más sutil. Un centro de poder monetario reconoce que el comportamiento de BTC puede modificar decisiones financieras de los hogares. La cadena de bloques no necesita autorización para producir un bloque. Sin embargo, cuanto mayor es su influencia sobre el dinero, más atención recibe de los guardianes monetarios, y ahí comienza la segunda parte de esta historia. Bruselas está revisando los espacios que MiCA dejó fuera de su primera arquitectura regulatoria, entre ellos aparecen los préstamos y créditos con activos digitales.
El objetivo todavía no es una ley cerrada ni una prohibición inmediata. La Comisión Europea mantiene una consulta abierta hasta el 30 de septiembre para decidir cómo abordar estas actividades. El problema es sencillo de formular y difícil de resolver. ¿A quién regula un Estado cuando una bóveda digital reparte sus funciones entre código, usuarios y participantes diferentes? En una entidad tradicional existe una oficina, un consejo, un balance y una responsabilidad identificable. En una red descentralizada, las funciones se reparten, el curador diseña estrategias, el asignador mueve liquidez y un centinela dispone de facultades para reducir riesgos. MorphoVolt V2 representa esa distribución mediante funciones separadas, sin reproducir la estructura de un banco convencional. Mica excluye los servicios prestados de manera completamente descentralizada, pero puede alcanzar actividades donde exista control parcial. Esa frontera digital parece clara escrita en un documento, dentro de una infraestructura DeFi, sin embargo, el control puede repartirse, evolucionar o esconderse detrás de contratos inteligentes. Surfeadores de la blockchain, aquí aparece la paradoja central. Cuanto más eficiente se vuelve el crédito on-chain, más difícil resulta señalar al intermediario. Y cuanto más difícil es señalarlo, mayor es la presión de los reguladores financieros para encontrar una puerta de entrada. Si Europa decide incluir los préstamos cripto dentro de Mica, deberá evitar una trampa peligrosa: tratar todas las bóvedas como si fueran iguales. Algunas canalizan grandes capitales hacia mercados de crédito, otras ejecutan estrategias distintas, ciertas estructuras mantienen responsables visibles y otras distribuyen las decisiones entre participantes independientes. Una regla demasiado amplia podría frenar liquidez legítima, elevar costes y expulsar innovación fuera de las fronteras europeas. Una regla demasiado débil dejaría usuarios expuestos ante riesgos operativos, conflictos de interés o protocolos presentados como descentralizados cuando una sola persona conserva las llaves reales. Este es el punto de decisión. No se trata de elegir entre regulación total o libertad absoluta. Se trata de distinguir entre una red realmente distribuida y una fachada descentralizada controlada desde una bóveda privada. Y existe una tercera capa: el control no siempre llega intentando detener la red de Bitcoin. Puede aparecer en la infraestructura de pagos, en los accesos bancarios, en la custodia regulada o en las condiciones exigidas para conectar una wallet fría con servicios legales. El protocolo puede seguir abierto mientras sus puertas comerciales quedan rodeadas de permisos. Esa es la batalla: no dominar cada bloque, sino decidir quién puede convertir, prestar, custodiar o mover valor dentro de la economía oficial. Por eso la discusión sobre DeFi afecta mucho más que a unos contratos. Define qué parte de la innovación conservará autonomía cuando cruce hacia el sistema financiero. El primer escenario permitiría construir seguridad cripto sin romper la infraestructura. Reglas basadas en funciones reales podrían mejorar transparencia, custodia regulada y acceso institucional. Los fondos de inversión encontrarían un marco más claro, y los usuarios sabrían quién responde cuando una estrategia falla. El segundo escenario trasladaría al universo blockchain los mismos moldes del sistema monetario tradicional. Cada contrato necesitaría permiso, cada participante asumiría obligaciones imposibles y cada innovación acabaría dependiendo de centros de poder que nunca diseñaron esa tecnología. Ahora las dos noticias encajan. La Fed estudia cómo la información sobre Bitcoin transforma expectativas y compras. Europa estudia cómo controlar servicios financieros construidos sobre redes que reparten autoridad. Una institución observa la demanda. Otra busca definir la infraestructura. Ambas confirman que cripto ha dejado de ser una habitación aislada. La convergencia ya está ocurriendo. En el distrito financiero, el dinero institucional observa señales; en los bancos centrales, los investigadores miden comportamiento. En Bruselas, los reguladores dibujan nuevas fronteras, y bajo todo ese movimiento, la red de Bitcoin continúa funcionando sin pedir permiso al sistema bursátil. Ese es el verdadero despertar. Bitcoin no ha despertado porque una cifra aparezca en una pantalla.
Ha despertado porque obliga a los centros de poder a estudiar sus consecuencias. Cuando una tecnología modifica cómo los hogares perciben el riesgo y cómo circula el crédito, deja de ser una curiosidad para convertirse en parte de la arquitectura del dinero. La pregunta ya no es si las autoridades reaccionarán. Ya están reaccionando. La pregunta es qué intentarán proteger y qué podrían terminar controlando. Guerreros, quiero leeros en comentarios. MiCA puede dar seguridad a DeFi sin destruir su esencia, o el cerco regulatorio terminará convirtiendo las finanzas descentralizadas en otra extensión de la banca tradicional. Si este análisis te ayudó a ver lo que ocurre debajo de los titulares, apoya el vídeo, suscríbete y comparte esta señal con otros criptonautas. Aquí no perseguimos ruido. Seguimos el flujo de capital, vigilamos los puntos de decisión y desciframos juntos la transformación del nuevo sistema financiero. Nos vemos en el próximo bloque, Satoshi Maníacos, porque cuando Bitcoin despierta, el mundo no solo abre los ojos, también mueve sus piezas XD.